Este programa contiene dramatizaciones y material que puede resultar inadecuado para algunas audiencias. Se recomienda discreción. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que los documentales tipo Discovery de psicópatas están entre las series de mayor éxito en los últimos tiempos. Han creado un personaje, un tipo de personaje con características únicas, que ha logrado audiencias mundiales, porque cumple con todos los criterios de una buena película de terror, de un thriller policíaco y también un buen cuento de hadas. La fantasía cinematográfica de Hollywood no es el único lugar donde proliferan los monstruos. La sombra del monstruo es omnipresente en todos los medios de comunicación. Desde las noticias con sus sangrientos terroristas, sus dictadores megalomaníacos, sus historias del narco, a los cientos de horas dedicados a explorar las vidas de los llamados asesinos seriales y psicópatas, que pululan en redes y que llenaron horas y horas de audiencia televisiva. No es exagerado decirlo, pues la cadena Discovery Network le asignó al tema un canal completo, Investigation Discovery. La televisión, YouTube y la prensa nos convierten en espectadores de las constantes roturas de la delgada línea que separa lo normal de lo anormal. Podríamos incluso decir que si el cine, la televisión y YouTube desaparecieran mañana, los monstruos seguirían bien vivos en nuestra imaginación, como ya lo han estado antes en otros ámbitos. Los medios simplemente se benefician de y reflejan nuestra ambigua reacción ante la alteridad del otro, figura que nos acompaña desde el nacimiento de la humanidad. La diferencia y la alteridad siempre nos inquietan y nos alarman. Al situarse fuera de nuestras normas y nuestra visión del ordinario, nos ayuda además a fijar la misma idea de normalidad. No hay que olvidar que las historias creadas en Estados Unidos nos hablan de sus propios miedos, no de los nuestros. Sin embargo, a partir de los años 40, el resto del mundo hemos comprado alegremente sus historias, porque somos un público lucrativo. Así que ahora, independientemente de nuestra posición geográfica, sus cuentos son nuestros cuentos, sus historias son las nuestras, y sus miedos también. Y esos cuentos, en forma de documentales, en realidad se basan en una narrativa simple, con tres personajes principales. Un malo, un monstruo personificado por el psicópata. Un bueno, personificado por los policías e investigadores. Y una víctima, siempre inocente, también buena y cuya historia se ve interrumpida por la maldad del malo. El parecido con la historia de la princesa buena e inocente, la malvada bruja y el príncipe rescatador no es coincidencia, es la historia más simple jamás contada. El éxito de esta historia es que, en ella, al mismo tiempo que nos sentimos identificados con uno u otro de los personajes, en este cuento de hadas sí nos reconocemos. Y es que los documentales de psicópatas parten de un universo narrativo mucho más grande, del que se nutren y al que constantemente hacen referencia. Es una especie de circuito retroalimentado por la fascinación que genera el personaje diabólico. La gran mayoría de espectadores que ven los documentales lo hacen porque ya han leído blogs y libros, han seguido con avidez otras series policíacas, Criminal Minds o CSI, o han visto las películas, mientras que los pocos rezagados que se encuentran por primera vez con el personaje de Hannibal Lecter en su formato reality show, acuden rápidamente a los blogs, a las series y a las películas para cubrir los huecos y entretenerse entre una temporada y otra. El espectador es, en este caso, un privilegiado que accede a la historia con un mayor grado de conocimiento del que normalmente tendría con cualquier otra historia televisiva original. Sabe la tragedia que sufrió el psicópata en su infancia y que lo convirtió en sangriento caníbal, y sabe cuál es su destino. Hay, por tanto, un esquema narrativo previo que el público reconoce y que les permite clasificar desde el inicio al psicópata como el personaje malo,
a la niña que sonríe a la foto vieja como la víctima y a los investigadores que lo atrapan como los personajes buenos. Sin embargo, el documental del psicópata, lejos de amedrentarse por ello, lo utiliza a su favor, adentrando al espectador en un juego donde realidad y fantasía conviven sin molestarse entre sí. Imágenes de la escena del crimen, corte. Análisis de expertos, corte. Dramatizaciones, corte. Escenas de noticieros, corte. Corte comercial, corte. Testimonios de las víctimas, corte. Fotografías, corte. Más expertos, corte. El formato mantiene a la audiencia totalmente concentrada para resolver y juntar las piezas del rompecabezas, al mismo tiempo que desea que la detención del psicópata en turno se prolongue, lo mínimo otros 35 minutos. La narrativa como serie policíaca es perfecta. El monstruo moral de los documentales tiene, en este sentido, una evidente ventaja sobre los monstruos que habitan en el cine, que envejecen, o algo peor, se vuelven bobalicones como Frankenstein o los vampiros de Crepúsculo, mientras que en el psicópata como monstruo que merodea nuestras propias calles, nuestros barrios y vecindarios, y que pudiera ser cualquiera, en ese sí creemos que existe. Los ratings de audiencia, los views y los likes están asegurados, y el espectáculo puede continuar. El problema es que se nos olvidó, aun a pesar de la evidencia, que esos canales nunca fueron científicos ni interesados en la aburrida realidad. Tanto Discovery como History como Nat Geo son empresas que viven de las audiencias. Y si lo que las audiencias quieren es terror, pues vendámosles terror, en forma de documental. Y el mejor personaje que encontraron para hacerlo, el monstruo natural de ese tipo de televisión, es obviamente el psicópata. Casi me atrevería a decir que las cadenas televisivas con sus noticieros y programas especiales son los creadores del mito del psicópata. ¿Cuál mito? Que el psicópata, como caracterología tipológica, existe, que tienen rasgos característicos que los diferencian de todos los demás, y que el agrupamiento de, por ejemplo, todos los asesinos seriales en un solo tipo de personalidad es arbitrario y fantasioso. Ted Bundy, Charles Manson, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer o el asesino del Zodiaco. Pregúntate qué sabes de ellos. Ahora pregúntate, ¿qué quieres saber de ellos? ¿Quieres seguir creyendo en cuentos de hadas? ¿En monstruos creados por la ficción? ¿Quieres seguir identificándote con los buenos, los malos o mejor aún, con las víctimas? ¿O prefieres vivir en la realidad? En la terrible y aburrida realidad. Una realidad donde no hay buenos ni malos, ni superhéroes ni monstruos, sino una compleja red de historias que se entrecruzan, donde las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. Una realidad tan terrible como la que describió Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, donde el mal es banal y tal vez, solo tal vez, ni siquiera existe en la mente de una persona, sino en la red de relaciones que hemos construido en este mundo, cada vez más loco, cada vez más esquizofrénico y cada vez más monstruoso, y donde tal vez tendríamos que preocuparnos por peligros reales, muy reales y terribles. O tal vez sí prefiera seguir creyendo en ficciones. El mal asusta y fascina por partes iguales, con un magnetismo sin igual que atrae e intriga. Además, sabemos que el villano no suele tener más final que el de ser atrapado o morir. Así que, ¿por qué no disfrutar de él mientras dure? Como siempre, no me creas nada. Mejor sigue viendo ese programa especial sobre mentes criminales que aparece en tu lista de reproducción aquí abajo, y que tiene 2 millones de reproducciones. Al fin y al cabo, tanta gente no puede estar equivocada. ¿O sí? ¿O sí? Pasaste del inglés al japonés, al alemán, al francés. No sé, guaya. Está muy bien. Lo logramos con el primero. Okay. Vas a tener que hacer esto varias veces. Fue larguísimo. I can say without feeling a bit wrong that somebody in the sink. The books on the floor. Guachaguayala, güey.
I can say without fear that in the meaning of motherfucking, in its essential fall. Tenías que decir motherfucking. Es que no sé qué decir porque voy a empezar a hablar en alemán. Any minutes, it's in Wallish Wall. Puta madre. No mames, no mames, es que está haciendo la es clarísimo. Gato flatter. Es fleja. Voy a seguir hablando a lo pendejo porque Ese pedacito se va a quedar, güey, lo siento. yo siento que sigo hablando y yo digo, ya se acabó, güey, qué pedo. Ya acabé todo. Ya dije todo. Evita fluido y tan seguro. No me veas así, córtame porque yo ya se me acaba el guachaguacha. Aparte parece que dices, in the shows like a la verga, Corte a comerciales. No te faltó el corte. Corte. Otra vez cortes comercial. Muy bien. Muy bien. Es que ya vi la cara. Eso lo hacemos el ask yourself. Y todo lo demás es guacha guacha. Porque no puedo guachaguachar.